aquí estamos listos ya para adentrarnos a la mina San José, donde unos mineros quedaron atrapados a 700 metros de profundidad. Miren la vista que tenemos acá. Qué hermoso. Uy, nos acaban de parar carabineros acá. Vamos a ver qué pasa, no sabemos. Miren, gente, andamos en las ruinas de Puquio. Muy buenos días, gente. Estamos acá nuevamente en Parque Caucari. Hoy día la clase que toca es Body Combat y aquí estamos preparando todo. Ahí Everson está acomodando los parlantes. Estos parlantes son nuestros. Los habíamos dejado acá en la casa de una amiga y ahora los vamos a hacer uso. En videos anteriores les mostramos Body Attack y hoy les queremos presentar otro de los programas que más disfrutamos, Body Combat. Está inspirado en las artes marciales y combina golpes, patadas y movimientos muy dinámicos para trabajar todo el cuerpo. Si quieren entrenar con nosotros, en la descripción les dejamos toda la información, un descuento especial y acceso a este y muchos otros programas. Vamos a aprovechar que andamos acá en Copiapó y una amiga me regaló una terapia de biomagnetismo. Todo esto para poder mejorar mis migrañas, mis dolores de estómago, todo en conjunto. Y es algo que primera vez voy a hacer, así que lo voy a probar. Voy con toda la fe también, con toda la buena energía para que eso funcione. Aquí vamos con Amun, porque yo necesito apoyo emocional. Junto con mi pollo. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? No, casi. Casi se me cayó el guante. Así que les voy a estar contando. Algo hereditario porque lo tiene toda mi familia prácticamente, mi abuela, mi hermana, mi tía. Y eso lo he tenido desde siempre. Nunca había caído urgencia hasta que hace unos días caí urgencia. El biomagnetismo médico es un modelo médico que está basado en el desequilibrio del pH, porque el elemento que más existe en el universo es el hidrógeno. Y por la comida, bebida, cantidad de emociones y contaminaciones ambientales, nosotros cambiamos el pH. Si tenemos mucho hidrógeno, nos ponemos ácidos. Y si tenemos muy poco hidrógeno, nos ponemos alcalinos. Y cuando estamos ácidos, tenemos todo el terreno fértil para los hongos y los virus. Cuando estamos alcalinos, bacterias y parásitos. La verdad, nunca habíamos probado una terapia así, así que quisimos vivir la experiencia y contarles cómo nos fue. Hola, papito. Muy bien, te portaste. Me siento liviana, me siento más ligera, como que saqué una carga de encima. Sí, yo adentro estaba así. Sí, estaba yo adentro, sí. Es como que te da un abrazo al alma. Claro que sí. Así lo sentí. Tal cual. Sí. Ella, la Clau, bueno, nuestra amiga, ella hizo esta terapia y le ayudó mucho. Siempre. Y a mis hijos toda la vida, sí. O sea, viene una recomendación de primera fuente. Entonces yo dije, no. Y como yo también creo mucho y siento mucho las energías, dije, esto es para mí. Y así fue. Y me siento súper liviana, contenta y agradecida de la Clau. Amigos, nos encontramos yendo a un pueblo minero abandonado de Atacama. Vamos en camino hacia la precordillera, ruta 31, en dirección hacia Diego de Almagro, por Copiapó. Ahí va manejando la Clau, ahí está M y Amun va ahí adelante también. Y miren, tenemos otra amiguita, miren, la Curi, se las presento. También vamos juntos todos en familia, en patota, le vamos a estar contando más y mostrando. Esto queda hacia un paso internacional, Esto queda en el paso San Francisco, paso internacional desde acá de Atacama hacia Argentina. ¿Esto en cuánta altura está, más o menos, o no tiene mucha altura? ¿No sabe? Estamos a 1000 metros. Ah, ya. Ya, entonces eso no. Bueno, nosotros vamos a ir un poco antes del paso internacional porque para allá no se puede en esta temporada. Estamos ya cerca de invierno y
creo que está complicada la cosa para allá. Nos encontramos en la Ruta del Desierto en el conocido Circuito 6000. En este circuito es donde tú puedes conocer Laguna Verde, puedes conocer y ver desde lejos el volcán Ojos del Salado y muchas otras cosas más. Ahora nosotros nos encontramos justo en el inicio, en Puquios, que es exactamente lo que vinimos a ver ahora. Pero no sé si ustedes sabían, el volcán Ojos del Salado es el más alto del mundo. Y eso está aquí en Chile. Nosotros lamentablemente no podremos ir a conocerlo, teníamos muchas ganas, pero no vamos a poder porque ya en esta fecha ya está cerrado los pasos para allá. Sí, incluso queríamos ir a Laguna Verde y tampoco vamos a poder ir. Aquí hay stickers de viajero ya puestos, yo creo que vamos a dejar el nuestro también. Y hay uno que conocemos mucho, una niña chilena Atisbo, una grande que anda en bicicleta recorriendo Chile. Ella, nosotros la seguimos y la admiramos mucho, así que igual es bacán haber visto su sticker ahí puesto. Sí, saber que estuvo por acá. Sí. Miren gente, andamos en las ruinas de Puquio, un pueblo antiguo minero de acá de Atacama. Acá habían casas, trabajo, habían familias, tren, movimiento. Hoy solo quedan estas ruinas, silencio y desierto. Oh, cómo se ve, sí. Sensaciones. Ahí la Moon, haciendo su presencia. Oh, pero mire cómo se ve, qué impactante lo seco. ¿Por qué venimos con nuestra amiga y ella nos insistió en venir? Porque ella nació acá, ustedes no saben, ella estudió aquí. Tiene una historia muy especial, ¿cierto? Sí, en esa época vivió mi papi Ángel, mi abuelo materno. Así que él me hablaba de este lugar. Antes de conocerlo, yo parece que ya sabía cada rincón de aquí por sus historias. Así que para mí es muy especial Puquio. Tú tienes la capacidad hoy en día de poder imaginar toda esa historia y ver este lugar de una manera diferente. Y las sensaciones, bueno, generalmente cuando uno conoce ruinas, yo siento que a la gente le pasa, puede ser, el sentir eso, las energías de la gente que estuvo, como dice más de antes, la que vivió distintas cosas el día a día, y eso queda, esas energías van quedando en los lugares. Sí. Y visitar ruinas con todo el respeto que merecen, ¿cierto? Así es. Es honrar, yo creo, esas historias y esas vivencias. Yo feliz que hayan venido, porque para mí es un lugar muy especial. Oh, gracias, Clau. Sí. Gracias a ustedes. Uy, miren, ahí ya se ve, entre medio, como tela. Uy, eso debe ser de hace mucho tiempo. Si alguna vez están visitando Chile, sobre todo hacia el norte, y quieren ver ruinas del norte, tienen que tener mucho cuidado con todas estas construcciones que son de adobe. Mezcla de barro, tierra, piedras, paja, más que todo por la vinchuca, que es un pequeño insecto que produce el mal del Chagas. Te pica y al mismo tiempo defeca en tu piel, y tú al rascarte en las fecas introduces toda la infección dentro de la picadura y produce un mal donde tus órganos como que se hinchan internamente. Es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento para controlarlo. Súper importante, si alguna vez lo ven y fueron picados por él, no se rasquen y solamente deben lavar el área con agua y con abundante jabón. Y si tienen alguna duda de que hubo algún otro tipo de contacto adicional, es mejor siempre ir a urgencias y con el insecto para que lo puedan identificar si es que fue efectivamente una vinchuca en lo que los picó. Es importante que tengan esas precauciones, sobre todo porque sabemos que mucha gente que de repente está viajando decide quedarse o incluso acampar en lugares así. Entonces, precaución ante todo. Más que nada queremos comentarles eso para que tengan los cuidados. Miren, esta construcción está casi intacta. Le falta el puro techo. Los muros están súper bien parados.
Oye, estos son bajitos. Sí. Miren acá, hay con piedra. Se les llama pircas, si no me equivoco. Estos ya como muros de piedra. Nos paró Carabineros. Uy, nos acaban de parar carabineros acá. Vamos a ver qué pasa, no sabemos. Patrulla de atención a las comunidades indígenas. Ah. Hola, buenas. Hola, buenas. Que andamos grabando. Visitando las ruinas de Refugio, que son amigos viajeros, así que para que se lleven también un poquito de nuestra región. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Genial. Muchas gracias. Hola gente, aquí vamos de paseo recorriendo Copiapó y los alrededores. Vamos hacia Cerro Negro Norte, donde hay un mirador hermoso. Luego nos van a llevar a ver unas dunas y vamos a terminar viendo ya la mina de los 33, algo que es muy icónico y que internacionalmente es muy conocido. Ahí está Made, Amun, aquí estoy yo y los chiquillos. Porque vamos acompañados. Bueno, nuestros amigos son Amanda y Marcelo, nos estamos quedando con ellos, nos recibieron en su casa, dijeron no se pueden ir si no se quedan unos días con nosotros y ahora ya no se pueden ir, dijeron. O sea, nos tienen ya así en su casa y no nos dejan salir, nos cocinan rico, nos sacan de paseo. Muchas gracias chicos, de verdad estamos muy agradecidos. Hasta una polerita me regalaron para cambiar la Amanda porque me dijeron salí en todos los videos con la misma polera, así que... ¿Se habían dado cuenta de eso? Así que muchas gracias chicos, de verdad. Ahí están los chicos. Ahí están saludando. Primera parada, Cerro Negro, esta minera de hierro muy grande acá de la región de Atacama, muy cerquita de Copiapó. Miren cómo es la vista desde acá. El proceso es simple. Todo parte ahí en la mina de rajo abierto, extraen el material y lo echan justo ahí. Ese es el chancador primario. Las piedras grandes las echan ahí, las muelen y las van reduciendo, pasando por las distintas correas hasta que se reduce completamente y pasa a ser un polvillo. Todo esto pasa por distintas máquinas y estaciones muy complejas y complicadas hasta que llegan acá. Esos cilindros naranjos arriba, se ve que hay como un líquido. Esa es una pulpa de hierro mezclada con agua y otros componentes, nada químico. Desde todo esto, a través de tuberías que se encuentran bajo tierra, algunas por encima de tierra, impulsan el material desde acá hasta el puerto en Caldera, a más de 60 kilómetros. Y ahí lo cargan en los distintos buques, porque no creo que sean barcos, y eso lo envían a otros países. El principal comprador de este material es China. Bueno, para nosotros igual es importante mostrar este lado que acá se destaca en el norte, en la región de Atacama, la minería. Y es súper importante también para el país porque es una de las principales fuentes de ingreso. Unos datos igual importantes de esta minera, que es CMP, es que intenta ser lo más sustentable posible, al punto en el que en el tema de la energía eléctrica gran parte la produce en su planta de energía solar, y en el tema del uso del agua no usa agua dulce, agua de las napas subterráneas, sino que tiene una planta desalinizadora y toman agua de mar, la desalinizan, la utilizan y luego la reciclan. Le hacen un ciclo para volver a seguir utilizándola. Entendemos que se usan recursos de repente naturales en muchos tipos de mineras, construcciones en general, pero es bueno saber que existen empresas todavía que intentan tener el menor impacto en la naturaleza y ser lo más sustentable posible. Muy bien ahí. ¿Te gusta, Moon, esa vista? Ella está relajada. Sí, le gusta que sea sustentable.
Miren, así de motivados son los chiquillos que trajeron. La Amanda y el Eve se le ocurrió traer cartón y vela para poder tirarnos en las dunas. A falta de tabla. A falta de tabla, sí. Mira, mira. ¡Ah! Le dio. ¡Ah! Le encanta. Mira. ¡Ay! Una sensación nueva para ella. Sí, parece. Parece que no es la misma arena de la playa, dice. Vamos subiendo. Ya, vamos. Ella ahí, hoy sube como si nada, mira. Cómo salta. ¿Cómo va, pollo? Uy, mire, está complicado subir acá porque, mira, los pies se entierran. La arenita de así acá. Pero bueno, todo sea por conocer las dunas del mar de dunas de Atacama y tirarnos en unos cartoncitos. Amun ya ahí está con toda su intensidad. Está con energía. Ya, vamos. No, sí, es pesada la subida por la arena. Y la Amanda ahí como si nada. Que se noten las clases, dice. Sí, que se noten. Ya, Amun, vamos. Con la lengua afuera Ya ya. vamos, mira. No, ay, no puede. No podí. Ya vamos. Mira, duras penas. Y subió igual. Ya vamos. Que se puede. ¿Cómo va el pollo? Vamos. La Mon te va a ayudar, mira. Ya, Amor, ayúdame. Así me ayuda ahí. Mire, Oh, qué tremendo. mire la vista que tenemos acá. Qué hermoso. ¡Qué espectáculo! Bueno, como no tenemos tablas, la idea es tomar un cartón con una vela, refregar el cartón y esperar que podamos deslizarnos por la pequeña duna. Vamos a hacer la prueba. Querer es poder. Ahora sí. ¡Vamos, que se puede! No resulta. Chale. Tírate. Creo que no nos va a resultar. O empújala. Segundo intento. Así. ¡Amor, ayúdame! Y a ver, Cómo sube. ¿qué toca? Amanda nos dice que hay otra manera de tirarse, ¿cierto? Por supuesto. Cuando no te funciona el cartón, tienes que aplicar la del tronco rodando hacia abajo. Veamos si funciona, ¿eh? ¡Ay! ¡Funcionó! Sí. Llega rápido. Sí. Finalmente no pudimos tirarnos en las dunas. El cartoncito nos sirvió mucho. Pero ¿saben qué? Tienen que saber igual que Atacama, las dunas de Copiapó son un punto referente en lo que es el sandboard y en lo que son las competencias de rally. Por acá ha pasado incluso el Dakar. Hasta nuestro gran Chaleco López ha pasado muchas veces por acá. Bonito poder venir a conocer un poco de este mar de dunas. Y aquí estamos listos ya para adentrarnos a la mina San José. Una noticia internacional donde unos mineros quedaron atrapados a 700 metros de profundidad. El 5 de agosto del 2010, un derrumbe dejó atrapados a 33 mineros a más de 700 metros de profundidad. Durante los primeros 17 días nadie sabía si seguían con vida, hasta que una sonda regresó a la superficie con un mensaje que emocionó a todo un país. Estamos bien en el refugio Los 33. Y después de 69 días bajo tierra, los 33 mineros fueron rescatados en una operación que dio la vuelta al mundo. Llegamos aquí a la mina San José y lo primero que te recibe son las banderas. 32 banderas chilenas y una de Bolivia, porque esas eran las nacionalidades de los 33 mineros que estuvieron bajo tierra, atrapados. Bueno, ya llegamos, aquí hay que hacer el registro para poder entrar. Tienen que anotarse todas las personas, todos los miembros que están dentro del vehículo. Hasta la mula vamos a tener que anotar. Bueno, allá a lo lejos se ve ya las banderas. Subimos. Aquí está el museo. Acá.
Básicamente esto es todo el lugar de los 33, no se puede hacer un circuito más amplio, se puede subir una caminata hasta las banderas, hay un monolito también abajo y se puede visitar el museo. Atienden de Miércoles a domingo, miércoles a domingo, de 10 a 7. desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Hoy es domingo, último día. Parece que sí nos van a atender porque ya la persona es mayor, es de edad y quería bajar. Entendemos también, así que veamos. Hola, hola. Un accidente ocurrido pasadas las 14 horas de hoy mantiene a un número indeterminado de mineros atrapados al interior de la mina de oro y cobre San José. Hoy día tuvimos un retroceso, ustedes lo saben, porque desgraciadamente en el túnel de ventilación también se produjo un retroceso. Pero eso no va a detener ni interrumpir bajo ninguna circunstancia todo el esfuerzo necesario para continuar con las labores de rescate. Fue una verdadera señal de esperanza. 6 son las máquinas instaladas en una especie de media luna, todas apuntando de forma oblicua hacia la profundidad del yacimiento. Una gran broca penetra la tierra con el objetivo de alcanzar los 600 metros bajo tierra. Mi hermano que está aquí, que está vivo. Ya vamos a salir y todos nuestros compañeros y vamos a hacer la mierda. Espero que esto nunca vuelva a ocurrir. Gracias a todo Chile y a todas las personas que han estado poderosas. Recibo su turno y quiero aquí, delante de usted, agradecerle a los miles y miles que trabajaron incansablemente porque ustedes estén aquí con nosotros. ¡Viva Chile, viva! ¡Viva! Miren, en ese punto que está marcado ahí, señalizado, es donde rescataron a los mineros Desde ahí los fueron sacando. con la cápsula. Aquí está el listado de todos los mineros, minuto a minuto, cómo los fueron sacando. Mira, se demoraban casi una hora en subir la cápsula, bajar la cápsula y seguir rescatando a los mineros. Y el último fue el jefe de turno, Luis Ursúa. Y mientras firmábamos, Amun con Marcelo, mire. Y bien portada. Ya volvimos de todo lo que hicimos hoy y Amun quedó pero cansadísima, miren. Se los voy a enseñar. Miren. Está acostada. Aquí no me molesten, dice ella. Y nosotros tenemos un panorama aquí. Estamos viendo unas peleas de las UFC, porque sepan que nosotros somos fanáticos. Entonces hoy día hay un evento muy entretenido y estamos en eso acá, viéndolos todos juntos con un matecito y algo dulce. Así que son momentos que la verdad se agradecen mucho. Y momentos que siempre recordaremos. Muchas gracias por regalarnos un ratito de su día y seguir acompañándonos en esta aventura. Y un abrazo enorme a quienes decidieron apoyarnos en este proyecto haciéndose miembros del canal. Y ¡Nos vemos en la ruta! Muchas gracias por acompañarnos, regalándonos un ratito de su día y seguir aquí en esta aventura.